Bueno, buenas noches a todos y a todas. Se ve que los compañeros están ocupados en tareas relativas al movimiento o al partido, pero igual vamos a seguir insistiendo en la necesidad de la formación. Y yo creo que esto que está pasando en Jujuy y en el país todo nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de tener muchos y muy buenos dirigentes. Porque Evita dice en Historia del Peronismo que un dirigente, por más bueno que sea, eh, sin el pueblo no puede hacer nada. Y un pueblo sin un buen dirigente tampoco puede hacer nada. Hacen falta las dos cosas. Un conductor y, y un pueblo. Pero para que el pueblo acompañe en un proyecto político, tenemos que trabajar muy arduamente y durante mucho tiempo como para persuadir, como hizo Perón con el pueblo argentino, para persuadir a lo más que podamos sobre la necesidad de nuestro proyecto político. Y hablando de la idea de ayudarnos para formar una escuela en cada uno de los ámbitos, recién una compañera de Federación de Entre Ríos me decía que una de las formas también que puedo aportar o para facilitar la tarea de pasarle a los que les interesen los PowerPoint que yo utilizo para compartir con ustedes. Y la idea es que podamos hablar o discutir o intercambiar ideas respecto a las dificultades, a los propósitos que tienen, como para que una idea o un proyecto compartido por ahí es mucho más fácil su realización que solo, ¿no? La idea es que formemos, como nos pedía Perón, 1000 escuelas en todo el país, y el día que logremos eso, vamos a, como nos pedía él también, a empapar a nuestro pueblo en lo que hoy llamamos el sentido común, ¿no? Tener un sentido común solidario, un sentido común que respete a la gente, no el sentido común que parecen que tienen algunos dirigentes, como lamentablemente está pasando en Jujuy, ¿no? Y voy a compartir con ustedes entonces, la idea mía es que sí, que podamos charlar o discutir. Yo lo que voy a tratar de hacer es compartir con ustedes las ideas de Perón, siguiendo el ejemplo o siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista. La idea es que formemos una escuela, pongámosle el nombre que querramos, pero sigamos el plan de la Escuela Superior Peronista, que es un plan completo de formación doctrinaria, de manera que podamos realmente saber todo lo que deberíamos saber como para ser excelentes militantes del movimiento nacional peronista. Y hoy voy a tratar de compartir con ustedes conducción política para ayudarnos a formar una escuela, como pongo acá, de formación doctrinaria, siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista. Conducción política es una materia muy importante para nosotros los militantes. En general es para todo el mundo que lo quiera conocer y estudiar.
porque conducción política no alcanza con leerlo. Por supuesto hay que leerlo, pero como es la experiencia política de Perón, la experiencia personal, militar, política, la de su verdadera profesión, que fue la de conductor, y además transmitida con amor a militantes y sobre todo a los dirigentes, dirigida a quienes de una forma u otra él quería que se formaran para que lo acompañaran en su proyecto político. Y es un poco lo que humildemente intento hacer yo para compartir con ustedes. A ver, estoy viendo las... Yo escucho bien, bueno, mejor. Bueno, conducción política, como les decía, es la experiencia política de Perón transmitida con amor a militantes, dirigentes y pueblos. Pero sobre todo para nosotros, para los militantes y para los que son dirigentes, ¿no? Y la Escuela Superior Peronista fue fundada el 1 de marzo de 1951 y en ese discurso que yo les recomiendo efusivamente que lo lean, que lo analicen, que lo estudien, ahí Perón establecen la doble función de la Escuela Superior Peronista y dice que debemos formar justicialistas. Debemos formar justicialistas. Y si tenemos en cuenta que el justicialismo es lo mismo que la doctrina peronista, como reza la definición, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, etcétera, etcétera. Quiere decir que deberíamos formar compañeros y compañeras que conozcan, que sientan, que vivan y que realicen la doctrina peronista. Y por otro lado, también servir, no solo conocer y formarnos como justicialistas, sino servir a la doctrina justicialista, o sea, servir al proyecto político, a la doctrina peronista que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y para eso Perón decía que la escuela que deberíamos desarrollar en cada uno de nuestros ámbitos debía, en primer lugar, desarrollar y mantener al día la doctrina. ¿Qué significa esto? Que no solo deberíamos conocer cuál es nuestro proyecto político, cuál es nuestra doctrina, sino que la deberíamos actualizarla en el sentido siguiente. Si nosotros tenemos como finalidad la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, el desarrollar y mantener al día la doctrina significa que deberíamos primero saber de qué se trata y segundo preguntarnos cómo lo aplicaríamos hoy, cómo aplicaríamos, primero conocer lo que los elementos de la doctrina, que son los principios, que son lo que yo mencioné recién. Después, la teoría, o sea, conocer la explicación, conocer el sentido y el significado de la felicidad, qué significa la felicidad del pueblo, qué significa la grandeza de la nación, qué significa la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, para poderlo discutir con los compañeros para ver la mejor forma de realizarlo en este momento. La segunda tarea que nos pide Perón es inculcar nuestra doctrina, nuestro proyecto político y unificarlo en la masa, o sea, en la gente, en el pueblo, en nuestros amigos, compañeros, militantes, parientes, a donde sea. Como decía Vita, hasta que no quede un ladrillo que no sea peronista. La tercera tarea que nos propone Perón
para la escuela para cualquier escuela, pero en ese caso era para la Escuela Superior Peronista, la tarea de formar a los cuadros justicialistas. Deberíamos formar, no solo formar nosotros, sino formar a los cuadros para que tengamos dirigentes como la gente. Y por último, también nos pide Perón capacitar a la conducción, o sea, capacitar los dirigentes se deberían también formarse y capacitarse. Estas serían las 4 funciones que establece Perón para la escuela que deberíamos formar nosotros y que yo humildemente trato de persuadirlos de la mejor manera que puedo. Y conducción política tiene 2 partes. Mejor dicho, no es que aparezca en el libro las 2 partes, en el libro, en el trabajo que hice yo, sí lo divido en 2 partes. Hice un trabajo en conducción política que está en la página web escuelasuperiorperonista.com, el tercer nivel. Es un trabajo que hice sobre conducción política, ordenando todo el texto de acuerdo al programa el programa de la materia que anunció el general Perón en la segunda parte del primer capítulo de conducción política. Y ahí ordeno, diríamos, todo el texto de acuerdo a las bolillas, como se decía en aquella época, o sea, a los capítulos, a los 8 capítulos que anunció Perón en el primer encuentro referido específicamente a conducción política. Y ahí aparecen que los primeros 5 capítulos, Perón les llama capítulos preliminares de la conducción. O sea, el primero que es los elementos de la conducción, el segundo que son la conducción antigua y la conducción moderna, el tercero que se refiere a la doctrina en sí, que vamos a tratar de verlo someramente. Igual si tienen alguna pregunta, cualquiera de los que me están escuchando, interrúmpanme nomás, así por lo menos lo hacemos, si ustedes quieren, lo hacemos dialogado, de manera que podamos entenderlo, compartirlo mejor. Los primeros 5 capítulos, o sea, el tercero es, mejor dicho, la doctrina con sus características. El cuarto es el método. El quinto es la organización del acto de conducir. Estos primeros 5 capítulos Perón les llamó los capítulos preliminares de la conducción. Y al capítulo 6, 7 y 8, pero sobre todo al 6, le denominó la médula misma de toda la parte de la conducción. Y en en la primera bolilla o capítulo que habla de los elementos de la conducción, primero Perón, en casi todos los capítulos, como todo buen docente, hace una especie de introducción al tema. Esta primera bolilla sobre los elementos de la conducción tiene 3 partes. En la primera parte es donde habla del objeto, la comprensión y el arte. En la segunda parte enuncia los temas de las 8 bolillas, y en la tercera parte recién habla de los elementos de la conducción. Y por supuesto yo lo que voy a tratar de hacer con ustedes es darle un somero, una explicación somera sobre el contenido de cada uno de estos temas, sobre los cuales Perón se explaya y explica cada uno de ellos en forma realmente valiosa. Entonces dice que el objeto de la conducción es capacitar para la conducción, no enseñar. Porque la conducción más bien es una facultad que se desarrolla.
como la inteligencia, como nosotros mismos, como personas, que nacemos con 5 kilos y por ahí ahora tenemos 50, 60, un poco más. O sea, es una facultad que se desarrolla más que una cuestión teórica que se puede aprender, como por ejemplo podemos aprender la historia de España o la historia de Europa. Porque la conducción, dice Perón, es una facultad de la comprensión. El comprender tiene por objetivo que podamos desarrollar el criterio. Y el criterio es una facultad también que tenemos los seres humanos de, ante un problema, una realidad determinada, poder emitir un juicio, hacer un raciocinio, emitir una opinión, plantearnos el problema que nos presenta la realidad, plantear una posible solución y además realizarla. Tener el criterio como para, ante un problema, saber qué hacer. Y en eso interviene el conocimiento, el corazón, la emoción y el sentimiento, como en todas las cosas. Y Perón y Evita, sobre todo, insisten en estas 4 cosas: el conocimiento, el corazón, la emoción y el sentimiento. Y por otro lado nos dice Perón que la conducción es un arte, distinto de la ciencia, porque el arte tiene un 80% de creación y un 20% de teoría, que son los principios, que Perón los desarrolla en la bolilla sexta. Y a diferencia de la ciencia, que se maneja con leyes que siempre se cumplen. O sea, ¿cómo les puedo decir? La pintura o el pintor o hacer un cuadro, que es una obra de arte, implica un 80% de creatividad, un 80% del artista y un 20% de los conocimientos de la teoría o de los principios que rigen a la, perdón, que rigen a la pintura. Y en cambio la ciencia se rige por leyes que siempre se cumplen, como por ejemplo la ley de la gravedad, que si uno tira una piedra siempre cae. Entonces el criterio es la base de la conducción, según Perón. Entonces, en la segunda parte nos habla del programa de la materia y después sobre los elementos de la conducción, que para Perón son, o sea, toda obra humana tiene 3 elementos: un conductor o una persona que dirige la actividad o la organización o la tarea, los auxiliares del que conduce o dirige la tarea y la gente o el pueblo al que está dirigida esa tarea. Entonces, los 3 elementos son el conductor, los cuadros auxiliares y la base. Y sobre el conductor, Perón nos dice que su base debería ser como un cuadrado, cuya base sean los valores morales y su altura los valores intelectuales. Y la tarea del conductor sería organizar, educar, enseñar, capacitar para recién poder conducir. Ven la importancia que le da Perón a la tarea de educar, de enseñar, de capacitar, para poder organizar y conducir, ¿no? Y el conductor, en este capítulo Perón lo define y después también como un constructor de éxitos, como un constructor de éxitos. Y acá lo tenemos que ver en el sentido militar, diríamos. Un conductor militar que vaya a una batalla sin preparación, sin saber, sin tener en cuenta todas las cosas que Perón nos va a decir en conducción política, es un suicida, diríamos, va directamente al fracaso. O sea, y todas las recomendaciones que nos da Perón en conducción política no son ni más ni menos que las recomendaciones que él nos dice o nos propone, que debemos tener en cuenta para conducirnos al éxito
en la tarea política en este caso. Pero pasa lo mismo en cualquier otra tarea. Dice, el conductor es un constructor de éxito. Es la mejor definición que se puede dar de un conductor. Es decir, es un hombre o mujer que recibe un elemento, que es una situación, lo que yo le decía antes, un problema, una realidad, y que recibe un objetivo a realizar, que es lo que él debe lograr, partiendo de esa situación. Entonces, él o ella concibe y piensa. El éxito es alcanzar el objetivo, por lo tanto lo prepara, lo organiza, lo realiza y cuando llega ya le saca provecho. O sea que tenemos que prepararnos, organizarnos, realizar el proyecto que tenemos para después sacarle provecho. Y hablando de los auxiliares de la conducción, o sea, nosotros, los militantes, Perón dice que los divide en dos categorías, en predicadores y realizadores. O sea, y por otro lado, deberíamos ser los que encuadramos, o sea, los que organizamos al pueblo para que nos acompañe en la realización del proyecto, de nuestro proyecto político, que no es ni más ni menos, nuestro proyecto político está clarito, deberíamos trabajar todas y todos única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, no de cualquier manera, sino a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y hablando de los auxiliares de la conducción, en general nos decía lo siguiente: si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los auxiliares de la conducción, o sea, de nosotros los militantes. Estos representan la multiplicación del conductor. Si hombres de las mismas ideas y sentimientos, de la misma orientación doctrinaria, de la misma manera de ser, actúan en forma directa, en contacto con la masa, o sea, con la gente, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, inculcando los mismos principios, se llega a inspirar en la masa con mucha rapidez. O sea, se puede llegar a un sentido común solidario con mucha mayor rapidez, si todos trabajamos en el mismo sentido. Por esa razón es elemental y fundamental la formación de los hombres auxiliares de la conducción. Nos dice el general Perón, no son locuras mías, son ideas de él. Y hablando de la masa, o sea, de la gente que Evita nos decía que debíamos convertir en pueblo la masa sin conciencia social, sin organización social, sin unidad social, sin personalidad social, como hay demasiados en nuestro pueblo, o sea que no se sienten parte de nuestro país, no se involucran en los problemas de nuestro país, incluso lo denostan, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, la masa hay que convertirla en pueblo organizado. Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la conducción, o sea, el sentido de lo que queremos. ¿Qué significa nuestro proyecto político? ¿Qué significa la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación? La felicidad del pueblo es que todas y todos los argentinos tengamos la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden. No los palos que ayer lamentablemente, y se ve que hoy también, estaban dando a la pobre gente en Jujuy. Nuestra misión es absolutamente la contraria. Los hombres o mujeres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos. Es muy difícil conducir una masa que no está preparada. Es lo que nos está pasando. Y esa preparación es de dos órdenes. Una preparación moral para que se sienta el deseo y la necesidad de acompañarnos en nuestro proyecto político de ser conducida. Y otra intelectual para que sepa ser conducida y ponga de su parte
lo que necesite para que la conducción sea más perfecta. Como decía Cristina los otros días, uno solo no puede. Sin la participación responsable y consciente de nosotros, del pueblo, ningún dirigente puede hacer absolutamente nada. Porque cada uno de nosotros no solamente somos conducidos, también cada uno de nosotros se conduce a sí mismo. O sea, cada uno de nosotros también es un conductor de nosotros mismos, ¿no? En el capítulo segundo, para mí ese lo puse así de grande para que lo conservemos y como lo inculquemos y lo tengamos muy en cuenta, porque para mí es el meollo del peronismo y para mí también es el gravísimo problema que venimos soportando desde hace demasiado tiempo. El olvido de este capítulo segundo de conducción política, que para mí es la gran creación de Perón que cambió la historia política, o por lo menos que pretende cambiar la historia política, que consiste en reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupos por una doctrina, una causa, un ideal nacional que exprese los anhelos y necesidades del conjunto del pueblo, no míos ni de ustedes ni de un grupito, del conjunto del pueblo, surgida del diálogo permanente con ese pueblo. Ese es el origen de nuestra doctrina, que tiene como finalidad suprema la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación. ¿Por qué nos pide esto Perón? Porque Perón toma a la Argentina como una sola organización, como una sola unidad. Y en toda organización, la organización se rige por su finalidad. No puede uno, en cualquier organización, de cualquier tipo, hacer lo que quiera. En una fábrica de zapatos es para fabricar zapatos, no puede venir un integrante de la fábrica y decir yo no fabrico más zapatos, voy a fabricar camisetas. Y lo que pretende Perón es que todos los argentinos tengamos esa finalidad de trabajar todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Que la grandeza de la patria no consiste ni más ni menos que lo producido por el conjunto de los argentinos se vuelque primero en beneficio de los argentinos, primero, o como decía él metafóricamente, que la manguera chorree para adentro, no para el Fondo Monetario Internacional ni para las corporaciones nacionales o multinacionales. Y lamentablemente creo que es el problema que tenemos hoy, que cada uno patea para su lado o para un grupito, lamentablemente. Porque esto que nos propone Perón, de que tengamos una doctrina en reemplazo de las opiniones personales, es lo que nos va a dar unidad de concepción, lo que nos va a dar lo que él llama también el alma de la patria, ¿no? Y hablando de las características de la conducción antigua y de la conducción moderna, Perón nos da, yo sinteticé estos temas de la siguiente manera. O sea, las características de la conducción moderna y de la conducción antigua. La antigua es gregaria o descentralizada y la que propone Perón es centralizada. La antigua es sin unidad de concepción, cada uno hace lo que se le parezca, como la mayoría de los partidos políticos, sin doctrina básica, y nosotros deberíamos tener unidad de concepción porque tenemos doctrina, deberíamos. La conducción antigua es sin unidad en la acción, por supuesto, cada uno hace lo que le parece, y nosotros deberíamos tener unidad en la acción si tuviéramos
unidad de concepción, o sea, si todas y todos trabajáramos única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. La doctrina es sin unidad de acción y nosotros deberíamos tener unidad de acción. La doctrina es sectaria, claro. Si no trabajas para el caudillo o para el cacique, te patean. En cambio, el que trabaja para la doctrina nacional, no solo no patea a nadie, sino que todos los que somos pocos, y es abierto a la realidad, a los problemas, a los compañeros, etcétera. La conducción antigua tiene como base al caudillo y la conducción moderna tiene como base la doctrina. La antigua dispersa a la gente y la moderna converge hacia el conductor. En la antigua el caudillo empuja a la masa, el conductor va adelante y da ejemplo, diríamos. El caudillo se sustrae a la masa, hablan solo por televisión, y el conductor busca, adoctrina y vive con la masa. El caudillo trata de persuadir con palabras, un conductor persuade con hechos, conductor o conductora. El partido envejece con el caudillo, como está pasando con la mayoría de los partidos, incluido el nuestro, en quienes no practican lo que Perón nos propone, lo que está pasando en Jujuy, lamentablemente. Compañeros que apoyan a un gobierno de las características del actual gobierno de Jujuy, ¿no? El partido, o sea, nuestro movimiento no envejece, pues vive con la doctrina, vive con la doctrina. Y en el capítulo 3, Perón nos habla de la doctrina que él propone, y no habla de la doctrina peronista, que yo recuerdo permanentemente, sino de la doctrina en general. O sea, para reemplazar las ideologías por la doctrina. Las ideologías son solo principios generales. En cambio, la doctrina para Perón tiene 3 características. O sea, la trilogía de la acción. La doctrina tiene un aspecto espiritual que nos da unidad de concepción, o sea, el alma colectiva a la que yo hacía referencia antes. La unidad en las ideas, la unidad en lo espiritual, la unidad en el objetivo, la unidad en la solidaridad. O sea, los principios generales que nos orientan. Esos principios generales son el aspecto espiritual de la doctrina. Después viene la teoría, que es la forma y manera de explicar esos principios generales, de explicar el aspecto espiritual, qué significa la felicidad del pueblo, qué significa la grandeza de la nación, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. O sea, el desarrollo racional de la doctrina. Y por último, las formas de ejecución, o sea, el aspecto material que nos da unidad en la acción. O sea, que Perón lo desarrolla con mucha claridad en este capítulo. En el capítulo 4, Perón nos habla del método. Y para Perón, los métodos son 3, diríamos. Acá desarrolla solamente, o sea, en los métodos serían el racional, el intuitivo y el método de la persuasión, que Perón no desarrolla acá, pero en la Escuela Superior Peronista pusieron una materia exclusivamente para esto, que es técnica, ellos le llamaron técnica del adoctrinamiento, o técnica para transmitir e inculcar la doctrina. O sea, cómo transmitir a los demás la doctrina peronista. Y todo método es un camino que tiene un punto de partida, el camino que hay que recorrer
y el punto de llegada, o sea, el objetivo que uno pretende. Yo siempre pongo el ejemplo de, yo que vivo en Capital, en San Telmo, pongo el ejemplo de ir a La Plata. ¿Cuál es el método? Es el mejor camino, el recorrido ya por otros anteriormente, de manera que nos dijeron, o sea, nos dicen, mira, para ir a La Plata el mejor camino es este. Lo que nos plantea Perón es que para la conducción política el mejor camino es el método racional, pero sin olvidar el método de la intuición. Y entonces nos habla del método, el método racional, que lo sintetiza, para lograr unidad en la acción, lo sintetiza con ver la realidad, apreciar la realidad, o sea, y resolver para actuar, ¿no? Y los factores que integran un método son la situación, o sea, la realidad en la que estamos, el problema en el que estamos, la información sobre esa realidad, los estudios base, o sea, el estudio sobre la información y la observación objetiva que deberíamos hacer, qué sé yo, por encuestas, por análisis de la realidad, técnicas, diríamos, y también por la observación subjetiva personal de cada uno de nosotros. Después, una vez informados, viene la apreciación de esa situación por el análisis y la síntesis. Y después viene una resolución. Vamos a hacer tal cosa. Y después viene el plan. ¿Cómo haremos lo resuelto? Y por último vienen las disposiciones de la persona que hemos designado para dirigir esa tarea. Viene la ejecución y por último el control. El método racional que le llama Perón. Después está también el método intuitivo, que para evitar la intuición era la inteligencia del corazón, que según dicen las compañeras tienen mucho más que nosotros. ¿Sí? En el capítulo 5 es difícil, por lo menos a mí me resultó difícil entenderlo en el sentido de que se habla de organismos de la conducción. Y se refiere al orden, o sea, se refiere al acto de conducir. Yo tengo que hacer tal cosa. ¿Qué cosas, qué debería tener en cuenta para el acto de conducir? O sea, la organización de las acciones que debo realizar para realizar una conducción. O sea, el proceso del acto de conducir y los elementos que intervienen en el acto de conducir. Primero hay que tener en cuenta que hay una conducción estratégica, o sea, del conjunto, y una conducción táctica de lo particular, qué sé yo. La estratégica sería la nacional y la táctica sería la de cada una de las provincias, pero eso se puede extender también a muchos otros ámbitos. Y los elementos de toda conducción son el conductor, como ya vimos en el capítulo primero, los cuadros auxiliares y el pueblo. Y los elementos auxiliares de la conducción en el acto de conducir es la información, hay que informar de lo que queremos hacer, del encuadre del conjunto en la acción. O sea, no es lo mismo querer realizar algo ahora, acá en Capital Federal, que hacer algo hoy en Jujuy. El encuadre de la realidad que está por encima de nosotros, no es lo mismo hacer algo en tiempo de paz que en tiempo de guerra. Después tenemos que transmitir lo que queremos hacer. Después debemos ejecutarlo y por último debemos controlar, debemos supervisar con un control superior y multilateral. Y ahora viene la segunda parte que le mencionaba antes, o sea, la médula misma de toda la parte de la conducción. O sea,
Perón le llama la parte teórica. O sea, ¿cómo hizo Perón para que la gente haga lo que hicieron estos argentinos el 17 de octubre de 1945, para subirse a un tranvía de esa manera y viajar de esa manera? Hay que estar convencido de algo para poder hacerlo, ¿no? Y entonces Perón nos dice que nos habla de la conducción, la parte teórica. Según él está el conductor, o sea, lo que deberíamos saber respecto al conductor, a la teoría, o sea, los principios de la conducción, y a la forma de ejecución de nuestro proyecto político. O sea, el conductor es la parte vital del arte, dice Perón. Si la conducción es un arte, igual que lo que decía antes del pintor, un cuadro sin pintor no existe. Y una conducción sin conductor tampoco existe. O sea, un conductor de éxitos debería ser un conductor. Y para eso Perón dice que deberíamos tener cualidades y calidades indispensables. Deberíamos ser artistas, deberíamos actuar y crear, tener criterio amplio, manejar los acontecimientos, tener claro el objetivo, etcétera, etcétera. Tiene que ser, por otro lado, conductor, no caudillo. Muy pocos, según Perón, han sido los conductores en nuestro querido país. Por eso creo que los conductores, nos decía él, de la Argentina han sido muy pocos. ¿Por qué pienso así? Porque hemos llegado hasta esta altura y vimos que el pueblo argentino no está todavía ni informado, miren compañeros y compañeras, todavía no está ni formado, ni instruido, ni organizado para posibilitar esa conducción, para que podamos realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Nosotros hemos tenido caudillos y creo que lo seguimos teniendo, lamentablemente. No hemos tenido conductores. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya estaría educado. No son palabras mías estas, son de Perón. El pueblo estaría educado, formado, organizado y sería fácil conducir. O sea, sería fácil que nos ayudara en la tarea de trabajar todos y todas por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso no lo podemos conducir ahora con un sentido técnico. Somos capaces de hacer una diablura o una acción popular, pero no somos capaces de construir una obra perfecta a través de los años. O lo que decía Cristina los otros días, volvemos siempre a lo mismo. Ahora parece que quieren volver al 2001 y antes del 2001 a la dictadura y antes de la dictadura en lo del 55. El conductor, parte vital del arte. Parte vital del arte. O sea, la primera parte de este capítulo fundamental de conducción política nos habla primero del conductor. Y además nos habla de la personalidad que debería tener el conductor. Y Perón indica que deberíamos tener valores morales, como la fe y el optimismo, la audacia, el deber de vencer, la humildad, el carácter, la energía, la tenacidad, no ser autoritarios, ser leales, y valores espirituales. O sea, que seamos conscientes de la realidad, de los problemas del país, etcétera. Nos capacitemos, que tengamos iniciativa, que atengamos los pequeños detalles, que tengamos previsión real, que tengamos planes y objetivos, y que sepamos realizar el éxito. Y él lo decía así: si yo quisiera dictaminarle a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirles como cosa absolutamente cierta algo vago pero real. El conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor.
Y después la segunda parte de esta bolilla sexto, capítulo sexto, es la teoría, o sea, los principios sobre los cuales se basa la conducción según Perón, y que él desarrolla con, con, con mucha, no me sale la palabra, extensamente va. Y yo acá los enumero nada más, los enumero. La información, el secreto de la información y la sorpresa. La unidad de concepción y la unidad de acción. Para poder conducir debe haber unidad de concepción y unidad de acción. Debe haber disciplina partidaria, obediencia e iniciativa. Debemos tener la economía de fuerza. A este principio Perón le da fundamental importancia. O sea, él dice, no tenemos que mojar con regadera, tenemos que tirar un baldazo. O sea, hacer las cosas en el día, en el momento, en el tiempo y en la circunstancia más propicia para poder ganar. Debemos tener en cuenta el dominio local y general, la popularidad y el prestigio, el dominio de una masa y la libertad de acción. Todo esto son temas a desarrollar y a discutir. El adoctrinamiento, la acción solidaria, la organización, la preparación de la masa, la cultura cívica y la selección humana que deberíamos hacer, la acción cuantitativa y la acción cualitativa, la acción política y la acción técnica, el sentido de ubicuidad de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción, sobre el cual yo hice un trabajo también como para desarrollar este tema. Y por último, en este capítulo sexto están las formas de ejecución. Para ejecutar algo debemos prepararlo, debemos hacer publicidad, debemos hacer propaganda, debemos utilizar los medios de acción. Debemos tener en cuenta una ejecución estratégica y una ejecución táctica. Debemos tener en cuenta los agentes de ejecución y los métodos de ejecución. Debemos tener en cuenta la lucha, que para Perón es el antagonismo entre dos ideas opuestas, ¿no? Y en la lucha para él siempre está hablando de seres humanos, de personas, hablando la lucha, sus objetivos generales y sus objetivos limitados, los procedimientos estratégicos y los procedimientos tácticos. Y por último, simplemente para recomendarles nada más, no los voy a leer todos, pero recomendarles en el capítulo séptimo, después de darnos algunas orientaciones sobre cómo practicar la conducción, Perón da una serie de consejos y sugerencias que yo siempre lo entendí como antes de terminar el curso, supongo que se habrá puesto a pensar qué es lo que mejor le puedo dejar a los compañeros como experiencia propia para que la tengan en cuenta. Y es lo que Perón nos deja en estas consideraciones finales. Y esto más o menos era lo que yo quería compartir hoy con ustedes como para que se entusiasmen con conducción política y que le den mucha importancia en las escuelas que seguramente sin prisa pero sin pausa, si tienen ganas, la van a poder formar. Y me gustaría que charlemos algo sobre esto, sobre todo sobre las tareas que vienen realizando en el sentido, o las dificultades que están encontrando en el propósito, diríamos, que todos tenemos de trabajar para que se den todas estas cosas que nos pide Perón, ¿no? Realmente, además hay que tener en cuenta que lo que Perón nos sugiere en conducción política, como su experiencia para conducirnos al éxito, sirve para cualquier actividad. La conducción sirve para cualquier actividad. Y como tema último, diríamos, también en la presentación que hizo el 1 de diciembre del 52
del segundo plan quinquenal, Perón habla de la conducción como filosofía de la acción justicialista, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, etcétera, para distinguirlo del liberalismo y de los colectivismos. Y esto era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Si hay alguna idea, alguna pregunta, algún comentario, estoy a disposición. Bueno, parece que no. Bueno, entonces, nos vemos el miércoles que viene. Pero sería interesante que empecemos a comentarnos entre nosotros las formas y maneras que vamos pensando para instrumentar esto de la formación, que no es una tarea estratégica, no es para mañana ni para pasado, diríamos. A ver, Eduardo, sí. Ahí va a hablar uno. Sí. Mónica, dale. No, yo no apreté sin querer. Igual estoy muy conforme con la clase, a pesar que uno en el día de hoy está muy preocupado por el país, lo que está pasando en Jujuy. Pienso que muchos compañeros fueron ahí. Por ejemplo, mi hermano. Hoy nosotros vinimos igual a aprender porque, bueno, también uno no puede descuidar el territorio, ¿no? Exacto. Pero no da muchos elementos. Viste que el libro de conducción, la verdad que yo lo leí a los 20 y ahora todavía digo, mira, esta parte yo no la había entendido así. Está bueno siempre estar leyendo el libro de conducción y lo que es conducción en uno, ¿no? Para hacer un buen cuadro auxiliar en el territorio. Debería ser Gracias. No, al contrario, Mónica. Debería ser viste que dicen que los libros importantes son libros de cabecera. Sí. Es tan completo y tan... Además, Perón era un intelectual de fuste, o sea, no, cada palabra que él utilizaba, y además como tenía estuvo un significado. Tiene... Que cada palabra que él decía tenía un significado, una función. Exactamente, No. exactamente, sí. Sí, ¿me decías? No, hable, No, compañero. que cada vez que uno lo lee encuentra un significado distinto o un significado nuevo, diríamos, porque es realmente profundo lo que plantea Perón. Un intelectual muy práctico también, porque claro, él aplicaba en el territorio todo lo que había aprendido de una forma muy funcional a cada coyuntura, digamos. Sí, o sea, y conducción política es eso, ¿Cómo hizo él? O sea, qué cosas tenemos que tener en cuenta para que tengamos éxito en lo que nos proponemos, cualquiera sea la cosa, desde Sí. ya que esto es para la conducción política. Sí, pero bueno, uno hasta, viste que en una parte que estuviste leyendo decía que primero tenemos que ser conductor de uno mismo. Claro. Porque si no, no podemos conducir a nadie. No, pero además nosotros debemos tener en cuenta que la gente o el pueblo con el que los compañeros con los que nos conectamos o con los que estamos militando, o con la gente que se acerca a la básica o al centro donde ustedes se desarrollan o tienen actividad, también se conduce a sí mismo. Y te va a decir a todo que sí, si no le explicas bien lo que querés y si no lo convences de que lo que vos le propones es bueno. Por eso. Sí, eso dijo. Se acopla, Antonio, sí, disculpa. Se acopla, sí. Está. Bueno, sí, la verdad que si uno no persuade todo en una misma concepción, no se puede llegar a la acción. Claro, del objetivo, ¿no? Y es lo que pretendía Perón, diríamos, con esto de la doctrina. Y lo que hacen en conducción política es darnos todo el proceso de lo que deberíamos hacer nosotros para tener éxito, sin
doctrina, sin proyecto político, como lamentablemente estamos ahora, es muy difícil. ¿Cómo hace la gente para seguirnos ahora si no sabe? Dejemos al candidato de lado. ¿Cómo podemos decirle a la gente lo que queremos hacer? Y sí, hasta uno mismo. Yo, por ejemplo, realmente estoy preocupada, porque Claro, claro que tienen que estar más preocupados. allá de que, viste que Perón decía que un peronista en realidad es un argentino. Como Sí, argentina estoy muy preocupada por lo que está pasando en mi país. más bien, más bien. Obviamente es mi tierra, mi casa y la que voy a dejar a mis hijos y a mi nieta, toda mi familia, amigos. La patria no es cualquier cosa. Y está muy bueno esto de la escuela. Vos sabés que nosotros militando una vez hablamos con una directora de escuela y me dice, una tarada, ¿no? Disculpame. Me dice, a ver, habla, le dice a mi hijo, quiero saber cómo son los nacionalistas. ¿A vos te parece que ella desde su punto de formadora intelectual, supuestamente de los niños, me puede decir terrible estupidez porque no sé dónde está parada como ciudadana argentina? Yo fui No puede maestro toda enseñar la nada vida. de esto. Yo fui maestro toda la vida y lamentablemente los maestros han sido formados en el En la liberalismo. escuela liberal, claro, sí, Exacto. sí. Son Y nosotros no hemos sido capaces de instrumentar también todo un plan de formación que deberíamos también nosotros. y porque es Y es una lo que, democracia liberal esta, ponele, claro, ¿no? pero No tenemos. el liberalismo y el marxismo se estudian en todas las universidades. Nosotros queremos poner una materia, aunque sea auxiliar, en cualquier universidad, y nos saltan a Y la dice que hacemos yugular. política. Y nos Sí, asustan. aparte, mira, yo te digo, yo aprendí historia una vez que terminé el secundario, porque yo hice el secundario en la época de los militares y estudiábamos a los Borbones, a mí que me importa, toda Europa. Y no estudiamos Argentina, por ejemplo, porque era mala palabra Marx, por ejemplo, y todo lo que es historia argentina. Y a Claro, mí como argentina me da mucha vergüenza, ¿no? Porque yo conozco gente que vive en Estados Unidos y ellos capaz no estudian nuestra historia, pero ellos defienden lo de ellos y se saben, y no te dan la ciudadanía si no sabes historia de Estados Unidos. pero Y ese, acá un chico termina el secundario y no sabe dónde está parado, es un bobo, políticamente hablando. Incluso es más, hay profesionales que por pero ahí en su profesión puede ser un médico o lo que fuera y por ahí sea buen médico, pero como ciudadano es un bobo. son tremendos analfabetos políticos. Sí, correcto. Este, ah, No puedes llevar una conversación con ellos, siempre tienes que terminar hablando con el compañero, sí, que pero aunque a veces, eso es el plan del enemigo, porque ahora claro, pareciera sí, que no tenemos enemigos. Y sí, el plan del enemigo es que nos peleemos entre nosotros, que no tengamos claro. amor a lo nuestro, o sea, esos que dicen que Argentina no sirve para nada, que hay que irse, todo eso. Es todo de ellos, sí, sí, obvio, que no. Es más, mira, a mí me da bronca cuando se desprecia, por ejemplo, el chamamé, todo lo nuestro, es de mi país, ¿cómo que no lo voy a Más despreciar? bien, Y voy a más escuchar. bien, más bien. Eso hace toda la idiosincrasia como ciudadano que uno Pe- tiene. Pero Y eso a veces como es porque ir nosotros hablando no. con la gente y decirle, no, esto no es así, porque nosotros somos argentinos, si vamos a otro país, muy poco tienen un buen trabajo, la mayoría va a limpiar inodoro, va a hacer los trabajos que ellos no quieren hacer. Es mentira eso de que va afuera y te dice, ah, vení que te voy a regalar todo, Sí. ¿no es cierto? A ver, Eduardo, ¿qué quería decir vos? Y lo último que quiero decir es que yo Sí, leyéndolo a usted, porque después, viste que por ahí uno se distrae y después lo vuelvo a mirar, y digo, si no lo hubiesen echado a Perón en el 55, los oligarcas, ¿no? Qué país hermoso, porque tenemos todo para hacer pero tenemos todo, una claro que potencia. tenemos todo. Y por eso no, por eso el Qué enemigo está, bronca que me da. por eso el enemigo actúa tanto acá. Claro. El Fondo Monetario y todo eso. Por eso nos enchufaron 55.000 millones de dólares para que no podamos levantar cabeza.
Claro. Antonio, Sí, un abrazo y ojalá bueno, que todo vaya mejor esperemos, para las votaciones, ¿no? Porque pero por lo para que menos eso sí, suceda, tenemos que formar militar. Nuevos y cuadros. formarnos, y formarnos. Es Muy, verdad eso. muy bien. Eduardo, Un ¿quería beso decir algo grandote. vos? Gracias, Mónica, nos vemos. Dale. Igual si quieren para compartir con la gente de cada espacio político, si quieren los PowerPoint que tengo yo, con mucho pídamelo y yo se los paso. Sí, por favor, así le voy pasando a mi hermano que por ejemplo se fue a Capital, y también al otro profesor que estaba, ¿cómo es, Perla? Miraglia, César Miraglia, Bueno, cómo a no. él. Bueno, Ok, un abrazo grandote. gracias, igualmente. Gracias. Muy bien. ¿Quería decir algo, Eduardo? No, yo lo único que te quería decir es que, viste, yo no estoy militando orgánicamente, así que mi idea de crear la Escuela Superior Peronista es en un profesorado, que Sí. obviamente, como decís, nos meten... Hola. Se fue la voz, ¿eh? No, no te escucho, Eduardo. prácticamente. Así que mi idea para establecer la Escuela Superior Peronista va por ahí, utilizar la estructura académica del profesorado para ahondar en las materias. Pero bueno, tengo que sondear cuánto pueblo peronista del profesorado puede acompañar esa iniciativa primero. Bueno, muy buena iniciativa, adelante. La única batalla que se pierde es la que se abandona. Totalmente. Antonio, yo Sí, quiero acotar una cosa, que está bien que, por ejemplo, mi hermano es profesor y director en una escuela y tiene una agrupación política que son profesores contra el neoliberalismo, algo así es el nombre de su lugar, y todos los que militan ahí son profesores. Pero yo creo que con eso solo no alcanza, porque hay que llegar a todos los hogares y a todos los lugares. sí, pero hay Yo que me acuerdo empezar, cuando empecé, perdóname, yo Mónica, me pero acuerdo cuando hay que yo empezar por empecé a donde se militar. pueda. Claro, yo cuando empecé a militar fuerte, estaba estudiando Derecho. Y la verdad que a veces en una casa uno no puede ir tan de profesores, se tiene que adecuar a la casa y después le va alargando puntada, ¿no? Hasta que convence a esa persona y la lleva al ruedo. A veces con doctrina pura no se puede llegar a las casas. No, Es así. pero sí se puede, en cada lugar uno busca la forma y la manera. El tema es que uno esté convencido de que esto es valioso y es Sí, importante. obvio, obvio. ¿Eh? Ahora, Lo ¿cómo que se...? pasa es que Capital Federal no es igual que la provincia, no es igual No, a meterse un rancho. más bien, por eso digo que un poco lo que decíamos antes, eh, la doctrina son los principios, la teoría son la explicación de los Sí, principios, pero después hay que realizarlo y la realización es en cada ámbito, en cada lugar, y no es de un día para otro, es una tarea sí, permanente. sí, sí. Igual Bueno, tengo que decir, a veces con dolor, que yo me he peleado con mucho maestro como mamá, digo, ¿no? sí, Son muy liberales, hay muchos liberales, maestros muy liberales, sí, que sí, no la se sienten mayoría, pueblo, acá en Capital el 80%. claro, que no se sienten pueblo, ¿eh? Es No, una no. crítica que hago, y discúlpenme, pero no tengo nada contra el docente, pero algunos docentes sí piensan. No, yo, La mayoría vienen de las clases bajas, pero es como que ¿cómo es? No reconocen su origen social. no, pero que está muy metido el concepto anglosajón de que hay Sí, hombres y mujeres de primera y hombres y mujeres de segunda. sí, sí, Y lo de segunda, mira la actitud de Morales.
Eso es Sí, considerar que hay hombres de primera y hombres de sí, segunda. Y los de segunda no merecen ni vivir. O sea, sí, pero eso es porque nosotros tampoco transmitimos nuestro concepto nuestro conocimiento, del claro, hombre, sí, de la la verdad que sí. mujer, el concepto que deberíamos tener nosotros, ¿no? Pero bueno, Mirá, yo vivo en una localidad, Tristán Suárez, que yo recuerdo cuando era chica, a veces, yo amo mi lugar, es mi tierra, pero es un lugar que cuando yo era chica era muy clasista, por ejemplo. sí, sí, en general Y, la formación, y, y por eh, eso me hice militante, porque odiaba la injusticia, ¿no? claro, claro, claro. Pero muy profundamente injusto, porque por ahí iba la bandera un chico porque estaba bien vestido y el que realmente tenía que llevar la bandera no iba porque tenía las zapatillas rotas. Y Exacto. viste que eso al chico le duele ¿Qué te y parece? no hace eso un espíritu bueno de país. Claro. Sí, sí. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Gracias, Bueno, Mónica, perdón por Eduardo, participar. No, por favor, no. compañero, Nos vemos. nos vemos. Un abrazo.